En la página 88 del Ministerio de Curación, empieza con la única esperanza de que las cosas mejoren en la educación de las personas es en los principios correctos, que los médicos enseñan a la gente que el poder restaurador no reside en los medicamentos, sino en la naturaleza. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para liberar al sistema de las condiciones que surgen por violación de las leyes de la salud. Y así, si una persona no conoce esas leyes, no saben que la están violando. ¿Lo ven? Por eso es vital que enseñemos eso. Aire puro es la primera ley de la salud. Echemos un vistazo al aire puro. Hay 4 elementos vitales necesarios para la vida. Veamos los 4 elementos vitales necesarios para la vida. Así que recuerdan, utilizamos el método BHCS, la Biblia, la historia, la ciencia y el sentido común. Y realmente estudiamos solo eso porque el sentido común está metido en todos esos puntos. Así que pasemos a la ciencia. El primer elemento vital necesario para la vida es el oxígeno. El segundo elemento vital necesario para la vida es el agua. No es ninguna sorpresa. El tercer elemento vital necesario para la vida es el sodio. Y el cuarto elemento necesario para la vida es el potasio. Y lo exploraremos un poco más adelante a medida que avancemos. Exploramos el transcurso de la glucosa ayer y ahora vamos a ver el transcurso del oxígeno. Así, de los alimentos que ingerimos, la glucosa entra en la célula. Recuerda, estamos mirando el DCC, el Distrito Central de Negocios del Cuerpo Humano. Cuando la glucosa entra, pasa por una vía de 20 pasos. Eso se denomina la vía glucolítica. Y ese camino de 20 pasos nos proporciona 2 unidades de energía. El resultado final de la ruta de 20 pasos es una forma química de la glucosa llamada piruvato. Y el piruvato como forma química de la glucosa se convierte en lo que comúnmente se llama la central eléctrica. Y la razón por la que se llama la central eléctrica, porque a pesar de que es solo una vía de 8 pasos, proporciona unas impresionantes 36 unidades de energía. Ahora, la razón por la que un camino de 20 pasos solo suministra 2 unidades y una vía de 8 pasos suministra 36 unidades es oxígeno. La diferencia es el oxígeno. Esta vía se denomina anaeróbica. Significa sin oxígeno. Y esa vía produce energía mediante el proceso de fermentación. Mientras que esa vía es la vía aeróbica. Eso es en la mitocondria, específicamente en el ciclo de Krebs. Esta es la vía aeróbica. ¿Qué diferencia hace el oxígeno? Y como mencioné en una conferencia anterior, lo estoy dibujando como si hubiera una vía por célula, pero en realidad puedes tener 100 de esos pequeños ciclos mitocondriales de energía en una célula muscular. Y si haces ejercicio todos los días, tu asombroso cuerpo puede desarrollar más. Y cuanta más tengas, más energía. Pero lo que realmente es el mayor determinante de la energía es el oxígeno. Como se puede ver. Y somos nosotros, soy yo quien elige el aire que respiro. Soy yo quien decide cuánto oxígeno entra en mi cuerpo. Pero muchos están enfermos por ignorancia, sin darse cuenta de las cosas que influyen en el oxígeno que entra. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Hagamos una lista de los efectos del oxígeno en el organismo. ¿Oxígeno? Ahora bien, esos términos los he tomado de los escritos de hermana White.
El oxígeno vitaliza, el oxígeno vigoriza. Oxygen invigorates. El oxígeno electrifica. Electrifies. Ahora, así es como te vas a sentir cuando tienes suficiente oxígeno entrando para llegar a eso. Eso es impresionante. Ahora, hay un nombre para la falta de oxígeno. Se llama síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica tiene una causa: la falta de oxígeno. Y ahora, mis estudiantes médicos misioneros, puede haber 100 causas para la falta de oxígeno. Y recuerdan, muchos están enfermos por ignorancia. Puede haber cientos de causas para la falta de oxígeno y vamos a tocar algunos de ellos. El oxígeno también calma los nervios. Así que si te sientes un poco tenso, respira hondo. Y con cada respiración dices: gracias, Padre, por lo que me está pasando en ese momento. Gracias, Señor. ¿Sabías que Dios es un Dios de la solución? No importa por lo que pases, Él tiene la solución. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. ¿No es así? Así que cuando estaba en Frankfurt a punto de volar a América, y ellos dijeron no. Yo pregunté, ¿no? Dijeron no. Estados Unidos solo acepta en el momento gente vacunada. América solo nos acepta a nosotros, ciudadanos. ¿Qué voy a hacer? ¿Saben lo que mi mente dijo de repente? No puedo ir. Tengo reservadas 2 semanas para centros de salud. Tienen 14 invitados. Están todos allí porque esta oradora australiana va a estar allí. Respira hondo y sabe que Dios tiene una salida. Así que reservé un vuelo para otros días. Luego tuve que encontrar un lugar donde alojarme. Y todo el mundo habla alemán y no sé dónde alojarme. Pero ¿saben qué? Dios es la solución. Respira profundamente, poco difícil con la máscara. Abre la máscara y respiré profundamente. Y algo pasó. Y solo quiero compartir eso con ustedes para mostrárselo. Porque a menudo cuando la gente está estresada le falta oxígeno. Se olvidan de respirar profundamente cuando están estresados. Así que fui y me subí a un taxi. Le dije al taxi: ¿puedes llevarme a un hotel? No puedo hacer eso, me llevaría horas. Salga, búscase a alguien que le lleve a un hotel. Y me alegré mucho de tener una máscara porque tengo una válvula de escape. Se llama llorar. Así que lloré cuando salí. Fui y me senté en un rincón. Es muy buena la máscara para esas cosas. Bien, mis formas de liberación funcionan. ¿Qué hago ahora? Algo había ocurrido 1 hora antes. Sabía que necesitaba comida y en Alemania tienen masa madre de espelta, panecillo, ensalada, cosas estupendas. Y justo cuando estoy a punto de comprar, una señora delante de mí y tiene un montón de cosas con ella. Tiene como 35 años y habla inglés. Y también el hombre detrás del mostrador y ella dijo: aquí un voucher. Y él dijo: no puedo tomar un voucher, no puedo aceptarlo. Ella dice: bueno, Lufthansa dijo que podía. Él: no, el voucher no está bien rellenado. Tendrán de devolverlo. Ella dijo: pero mi camioneta viene en 5 minutos. Así que dije: ¿cuánto? 20 euros. Aquí, 20 euros. ¿No lo harías? Haz bien a otros. Es la ley de oro. Simplemente hazlo. 20.
Me miró, ella me miró. She looked at me. I said, Dije, ya saben, llevas una máscara, pero puedes sonreír con los ojos. Dije que ya había pasado por eso. ¿Me está mirando? Ella cogió su comida, él cogió el dinero. Eso había ocurrido una hora antes. Y ya pasó, no pensé más en eso. Y aquí, sentada, inhalando profundamente, estoy pensando, ¿cómo encuentro un hotel? Y entonces miré a ese hombre y sabía hablar inglés. Así que me acerqué a él y le dije, perdone, ¿puede ayudarme? Y descubrí que si le dices eso a un hombre, recuerda que son los guerreros y que se ha acercado esa pequeña dama. Me miró y luego vino más gente. Dije, bueno, espero. Y me aparté y tuvo a otro. he got someone else to Y dijo, bueno, sí, ¿qué pasa? Dije, no puedo ir a América, necesito un hotel, no sé cómo. Bien, ¿cuál hotel? family hotel. ¿Qué precio? Ni mucho ni poco. Not too little. Sí, tengo un precio. Yeah, I've got a price. Los llamé enseguida, Bárbara O'Neill, 2 noches. Salí y me conseguí un taxi, me metió en el taxi, le dijo al taxista, llévala aquí, ahí es donde va. Alabado sea Dios. ¿Es Dios bueno que? ¿Y qué situación potencialmente aterradora? Estás en un país que no conoces a nadie. Bueno, conozco a algunas personas y los llamé, pero estaban escalando las montañas valdensianas. Dios tiene una solución. Pero ¿sabes lo que debes hacer? Respirar profundamente porque que necesita tu cerebro en ese momento es 36 unidades de energía. 36 unidades de energía. Dije, muchas gracias. Saben, me gustaría decirles, creo que eso le alegró el día. Hacer el bien a los demás no es un remedio excelente, sí. ¿Por qué crees que me ayudó tanto? ¿Creen que fue que pagué por esa señora? Nunca sabemos a dónde nos va a llevar nada, ¿verdad? Nunca sabemos a dónde nos llevará. Respira hondo. Así que una de las causas del síndrome de fatiga crónica puede ser la persona estresada, porque usted encontrará cuando está muy estresado suele respirar ligeramente. Veamos qué ocurre cuando no hay suficiente oxígeno. When there's not enough oxygen. Se llama hipoxia, es una condición médica. And the Y la nariz, nose, los labios, los dedos son de color azul. fingertips are blue. ¿Por qué? When you're Cuando su célula sanguínea pasa por los pulmones, recoge oxígeno como un paquetito. like a little parcel, Y mira el color que le da el oxígeno. Es rojo. Así que cuando hay labios azules, dedos azules, ¿saben lo que significa? No hay mucho oxígeno en el cuerpo. Y a veces incluso hago rápidamente un agujero aquí si está bloqueado allí. Porque tiene que entrar el aire, tiene que entrar el oxígeno. Es el elemento más vital para la vida. Puedes pasar 3 meses sin comer, puedes pasar 3 días sin agua, pero solo puedes estar 3 minutos sin oxígeno. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoxia? Porque hay muchas personas que sufren hipoxia. Se llama síndrome de fatiga crónica. ¿Cuáles son los síntomas? Fatiga, letargia, sentir que has escalado una montaña y lo único que has hecho es levantarte de la cama. La fatiga no puede ni levantarse de la cama. Náuseas no es la única causa de náuseas, pero es uno de los síntomas de la hipoxia. Dolores de cabeza no es la única causa de dolor de cabeza, pero es uno de los síntomas de la hipoxia. Me parece que hoy en día hay muchas personas que están flotando en la bruma que hay entre la salud óptima y la enfermedad grave. No saltan con energía y al mismo tiempo están postrados en cama. ¿Cuántas personas, cuando se les pregunta cómo están, cuál es su respuesta? ¿De acuerdo? ¿No está mal? ¿No está tan mal? ¿Qué? ¿No está mal? ¿No demasiado bien? Y si le preguntas a alguien cómo estás y dijeron fantástico, ¿cuánta gente diría que le pasa a ese? ¿De dónde vienes? ¿Se han dado cuenta? No es triste que sea inusual que alguien diga fantástico, genial, porque hay tanta gente que sufre de eso.
¿Saben por qué hay náuseas? Porque las células del estómago no tienen suficiente oxígeno. ¿Saben por qué hay dolor de cabeza? Porque las células del cerebro no tienen suficiente oxígeno. Como he dicho, no es la única causa de un dolor de cabeza, pero puede ser uno de los síntomas de la hipoxia. Así que lo que me gustaría mostrarles es cómo podemos evitar eso y cómo podemos asegurar eso. Porque no es lo que todo el mundo quiere. De hecho, si lo pusieras en una botella, ganarías una fortuna, ¿sí o no? ¿Cuánta gente mira al niño de 10 años y dice, oh, si tan solo tuviéramos esa energía de nuevo? Bueno, usted puede ir a Google y buscar atletas de 100 años y tendrás un documental sobre atletas de 100 años. Y probablemente hayas oído hablar de la zona azul. Sí, la zona azul. Esas personas tenían 100 años y siguen escalando montañas. Así que mucho tiene que ver con el aire que respiramos. Así que el aire puede contener iones negativos. Se refiere a la carga negativa. Y los iones negativos son moléculas de oxígeno cargadas eléctricamente. Y hay 3 cosas que se requieren para producir iones negativos. Así que si te digo las 3 cosas que se requieren para producir iones negativos, empezarás a entender dónde los encontrarás. Pero recuerda, siento mucho que mi residente ¿por qué? Entre en el foro tan tarde. ¿Por qué? Las gotas de agua atraviesan el aire y desprenden iones negativos. ¿Usted ve las 3 cosas presentes allí? Las gotas. Agua pasa movimiento por el aire. Así que necesitamos humedad, necesitamos movimiento y necesitamos aire para producir iones negativos. ¿Dónde se encuentran esas 3 cosas? Encontrarás esas 3 cosas, sí, especialmente en una tormenta. Sé que a veces, si estoy regando mi jardín, siento ese olor a iones negativos. Porque cuando riego mi jardín, ¿qué tengo? Movimiento, agua y aire. Así que cuando todo el mundo está cerrando sus ventanas y corre hacia adentro, corre tú hacia afuera, respira profundamente. Les mostraré cómo respirar en un minuto. La tormenta. También las cascadas. Y las olas del mar. El golpeteo de esas olas. Y creo que podemos identificar que todos hemos experimentado el aire de esos lugares, pero también el bosque pinar. Y la razón por la que el pinar tiene más iones negativos es porque las agujas de pino son tan numerosas y tan finas y son tan ligeros que solo tiene que ser el más leve soplo de viento y allí hay más movimiento que en otros árboles. Tan temprano por la mañana, cuando atraviesé el bosque de pinos y me zambullí en el agua, recibí una buena dosis de iones negativos. ¿Recuerdan lo que dije ayer? La persona con fatiga crónica, pregúntale si hacen ejercicio. ¿Cuál es su respuesta? ¿No lo entiendes? No tengo energía. No se entiende acústicamente la pregunta. Bueno, los árboles desprenden humedad todo el tiempo. Ahí nacen las nubes. Las nubes nacen en los bosques porque ellos desprenden humedad. Una señora con fatiga crónica escuchó mi charla sobre el ejercicio, se puso los joggers y se esforzó. Se empujó a la montaña, recorrió 5 kilómetros, volvió y se desplomó y dijo, ¿ves? Te dije que el ejercicio no era bueno. Otra señora decidió dar una vuelta por la casa el primer día, y 2 vueltas el segundo día, y 3 veces el tercer, y 4 veces el cuarto día, y el quinto día daba la vuelta al barrio. Así es como empiezas donde estás, poco a poco. Cada día te esfuerzas un poco más. La semana pasada una señora me dijo que había conseguido su trampolín, una historia muy triste. Esa señora lleva 25 años tomando antidepresivos y ahora le ha dado el temblor. Ha dejado los antidepresivos pero han hecho daño y se consiguió un trampolín. No tiembla todo el tiempo, solo aquí y allá. Y dijo que está mejorando porque ha empezado a poner en práctica los verdaderos remedios.
Así que se consiguió un trampolín. Dijo que la primera vez pudo solo 10 segundos. Dijo, ya llevo 15 minutos. Me pareció una historia excelente. Le dije, voy a usar esa historia, Silvia. Un poco más cada día. Cada día, esfuérzate un poco más. Así que ahí es donde se encuentran los iones negativos, donde se encuentran los iones positivos. Ahora los iones positivos tienen la carga positiva, por lo que son los malos, y hay más dióxido de carbono en su molécula que oxígeno. Así encontrarás los iones positivos antes de la tormenta. ¿Cómo es el aire antes de la tormenta? Es pesado. Y si alguien tiene articulaciones artríticas, dirá que se acerca la tormenta. Me duele la artritis. Es porque los iones positivos tienen un efecto depresivo sobre la serotonina en el cerebro, lo que puede aumentar la inflamación. Pero pregúntale a la persona con artritis cómo se sienten que una vez que llegue la tormenta encuentran el alivio. Así es. En la ciudad también hay iones positivos. En la ciudad hay mucha gente que exhala dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el residuo gaseoso que resulta de la combustión de la glucosa y el oxígeno en la célula. También hay gente que fuma. El humo de los cigarrillos desprende otro gas llamado monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas peligroso para los humanos porque el monóxido de carbono, cuando llega a la célula sanguínea, forma una unión estrecha. Así que alguien está respirando monóxido de carbono y oxígeno. ¿Pueden ver que va a agarrar primero la célula sanguínea? Oxígeno en el glóbulo rojo. Bueno, en la célula sanguínea, a célula roja es una unión inestable. Y es una unión inestable para que pueda dejar caer el oxígeno de nuevo rápidamente en mi cerebro, en mis dedos de los pies, en mi páncreas, mientras que cuando el monóxido de carbono se enciende, forma una unión hermética. ¿De dónde se recibe más monóxido de carbono? ¿De dónde podemos exponernos? ¿En los humos de los automóviles? Siempre cuestiono la sabiduría de la gente haciendo jogging en la ciudad, a un lado de la carretera, porque respiran mucho dióxido de carbono. Cuando estuve dando clases en el Bronx durante 2 meses, encontré un parque. Me decían, hermana Bárbara, tenga cuidado con ese parque, los borrachos están en el parque. Mucha gente no caminaba por miedo. Dios dijo, no te ha dado el espíritu de temor, no voy a caminar a medianoche. Y cuando iba andando, hay mucha gente que va andando al trabajo. Si tuviéramos miedo, no haríamos nada, ¿verdad? A las madres les digo que no le digan a su hijo que no suba al árbol. No te subas al árbol, es peligroso. No des ese salto en tu moto, es demasiado peligroso. Podrías salir herido, porque ¿saben qué? A los chicos les encanta el peligro. Y si dices no hagas eso, es peligroso, eso es exactamente lo que quieren hacer. Así que cuando mis hijos estaban ya brincando o subiendo a los árboles, simplemente miré hacia otro lado, porque ¿saben lo que está pasando ahora? Muchos dicen no hagas eso, no hagas eso. Entra y juega juegos en el computador. Te digo que ahí hay mucho más peligro. Si se rompen una pierna se curará, pero lo que ocurre ahí adentro casi nunca se cura. ¿Y qué hacen cuando se suben a los árboles y dan saltos? Oxígeno. Y ese oxígeno que va a cada célula en el cuerpo les ayuda a crecer más fuertes, les ayuda a tener el cerebro más despejado. Me di cuenta cuando educaba en casa a mis hijos, después de media hora o 40 minutos, se tomaban un descanso y se subían a un árbol, o montaban una bicicleta o en el trampolín. Si llovía, podrían tener la cuerda de saltar, y cuando volvieron a la escuela estaban así. ¿Qué le ha pasado a su cerebro? Más oxígeno. Cuando estaba haciendo mi curso de nutrición realmente quería acelerarlo.
Estaba enviando un módulo por correo mientras otro módulo estaba en camino y yo estaba elaborando otro. Y a veces casi me dormía. Así que me levantaba, salía corriendo, me zambullía en el arroyo y volvía. Y eso es lo que algunas señoras están haciendo aquí. ¿Sabían eso? Se metieron en el arroyo. ¡Oh, qué diferencia hace! Es algo estupendo. O simplemente sal a la calle si no tienes un arroyo o un lago cerca y salta a la cuerda del trampolín haciendo algo para meter más oxígeno. ¿Dónde más podemos conseguir el monóxido de carbono? El moho emite monóxido de carbono. He encontrado en unos 9 casos de cada 10 personas que padecen fatiga crónica han estado expuestas al moho. ¿Recuerdas lo que haces? Empiezas a cavar hondo. Así que vino un chico joven de 22 años con síndrome de fatiga crónica. Verán, cuando alguien te dice, acabo de descubrir la causa de todos mis problemas, tengo síndrome de fatiga crónica, esa no es la causa, eso es el resultado. Así que tienes que cavar un poco más profundo. Le dije, ¿en serio? ¿Qué ha pasado? Me dijo que solía ir al gimnasio. Ya no puedo ir al gimnasio. Ya no puedo surfear. Y por desgracia tenía una madre helicóptero. ¿Han oído hablar de madres helicóptero? Rondan a sus hijos todo el tiempo y los niños no pueden tomar ninguna decisión ni hacer nada. Así que se quedaba en casa. Quédate ahí, cariño. Quédate ahí, te daré de comer. ¿Eso ayudó? No, porque la última visita al médico se le ofreció antidepresivos. Le pregunté, ¿en qué trabajas? Me dijo, soy mecánico de aire acondicionado. ¿Qué suele ocurrir en los aparatos de aire acondicionado si no funcionan bien? Moho. Moho. Porque hay mucha humedad ahí. Ahí está el calor. Así como el joven aprendiz lo mandaban a todos los trabajos sucios, los peores trabajos, los trabajos mojosos. Dije, ajá, e investigué un poco más. Así que te mandaron a limpiar. Ah, sí. Dijo, oh, algunos de ellos están en un estado terrible. Dije, crecimiento de moho. Oh, sí. Algunas están negras de moho. Ajá. ¿Qué dice Elena White en la página 88 de Misterio de Curación? En caso de enfermedad debe determinarse la causa. Había ido al médico, le pusieron una etiqueta y le dieron un medicamento. No todos los médicos hacen eso. Hay médicos excelentes. Pero también los hay que hacen eso. Así que le di una conferencia y se quedó sentado. Estaba muy emocionado por ver cómo funcionaba todo eso. Al día siguiente le oí hablar por teléfono con su madre. Le dijo, mamá, me siento al 200% con solo saber por qué. ¿No es así como Dios hizo nuestro cerebro? Así que empezó a hacer ejercicio, pero poco a poco tuvo un cuerpo muy fuerte y sano. Estaba en Mistimando al aire fresco. Y si le miré la luenga así estaba recubierta, es un signo claro de crecimiento de hongos. Así que le dimos hierbas, le dimos una dieta baja en azúcar, pero también con fruta. Solo tiene 22 años, no tiene cáncer, solo hongos. Así que solo manzanas, Granny Smith y bayas. Cuando volvió a casa se sintió muy bien sabiendo cuál era el problema. Me llamó un mes después. Dijo, me siento muy bien. Me dijo, he decidido no volver a trabajar. Dijo, voy a ir a la universidad y voy a convertirme en nutricionista. Me dijo, quiero hacer lo que tú haces. Me llamó 6 meses después. Dijo, tengo buenas noticias. Dijo que ya no vivía en casa. La madre helicóptero se ha ido. Ella estaba sofocando su mejoramiento. Un joven me dijo un día, porque era increíblemente competente, ya saben, no cada habitación de todos los jóvenes es ordenada, y le dije, eres muy competente, ¿sabes? Dije a 19 años, dijo que sí, mi madre se aseguró de que fuéramos independientes a los 15 años. Todos sabíamos coser botones en las camisas, limpiar retretes, podíamos lavar, todos podríamos mantener una casa limpia, podríamos cocinar todos. Me encanta. Independiente. Pueden hacerlo y eso sí facilita mucho el trabajo de la madre, ¿o no?
Absolutamente. El moho se debe buscar. A veces hay que profundizar mucho. Pregunto, ¿has vivido alguna vez en una casa con moho? Es una buena pregunta para su cuestionario. ¿O has estado alguna vez expuesto al moho? Porque a veces puede ser en el trabajo, a veces bien puede ser en la casa, a veces puede ser en muchos lugares. ¿Recuerdan a la señora que tenía asma por el humo y la nueva casa a la que se mudaron tenía hongos en la alfombra? Así que hay que cavar muy hondo. Por desgracia, en Australia, debido a Medicare, los médicos solo pueden dedicar 15 minutos por paciente. No se puede encontrar mucho en 15 minutos. Lo que suelo hacer cuando vienen invitados es media hora y ya han rellenado su cuestionario. Así que puedes ampliar más y más y luego habrá un par de puntos que explorar un poco más. Y haré que mi marido nos envíe por correo electrónico los cuestionarios y cosas así. Así que tendrán eso. Y así a veces la causa del síndrome de fatiga puede ser moho. A veces puede ser como una señora, su marido arrancaba el coche cada mañana para calentarlo y la puerta del garaje al comedor estaba abierta. Y sí entraba todo el humo, así que toca investigar. No sé cómo es en Suecia, pero no está permitido fumar en restaurantes, bares y pubs. Ni siquiera está permitido fumar en el coche si hay niños. Bien, ¿sí? Es bueno porque uno de los peores pulmones que he conocido era de una señora que nunca había fumado, pero su padre fumó toda su vida y su novio fumaba y ella era la que tenía los pulmones mal. Ese es el tabaquismo pasivo, es uno de los peores. Ahora, ¿pueden ver por qué los fumadores empiezan a tener que amputarles las extremidades? Porque cuando fuman, ingieren mucho monóxido de carbono y no hay suficiente oxígeno para llegar a las extremidades. Y si a esas extremidades les falta oxígeno, empiezan a morir. ¿Puede curarse? Sí puede curarse. Vimos ayer, les dije sobre el hombre con las 2 gangrenas. Se debe picar pimienta de cayena, así que la pimienta se pone a la planta de los pies. Además, un tipo de ejercicio que pueden hacer y para obtener ese oxígeno. En Australia tenemos un producto llamado GO2 y GO2 es un líquido y han puesto oxígeno en el líquido. Ahora, por lo general, hay alrededor de 8 partes de millón de oxígeno en el agua. Aquí hay 150 millones partes por millón. Y los atletas lo están tomando porque cuando lo toman, reciben un impulso de energía y rinden más. Solo otra ilustración de lo que el oxígeno hace al cuerpo. No puedo decírtelo. Solo lo conocemos como GO2. Y pueden ver por qué la cámara hiperbárica es efectiva. Porque la ley de Henry establece que bajo presión más gas entra en el líquido. Y esa es básicamente la teoría detrás de la cámara hiperbárica. Bajo presión el oxígeno se presuriza, entra en el cuerpo y tenemos algunas personas saliendo y dicen, acabo de subir a la colina. Nunca he ido, pero caminaré hasta la colina. Lo he hecho una vez y después de todos mis 8 meses viajando decidí hacer lo que nunca había hecho antes y eso fue asistir a nuestro programa como asistente. Así que hice una cámara hiperbárica, me dormí a los pocos minutos y me desperté y pensé, había estado allí 1 minuto y había estado allí 1 hora. Dormí increíblemente profundo, hasta mediodía. Calma los nervios. Otra forma de impedir la entrada de oxígeno es la forma en que respiramos. Muchas personas hoy en día son respiradores de pecho alto, solo respiran aquí arriba. Y cuando solo respiran por ahí, la parte inferior de sus pulmones casi no se utiliza. Entonces, ¿qué puede hacer que alguien respire mucho por el pecho? ¿Andar encorvado?
Ellen White afirma que nuestros músculos abdominales fueron diseñados para ayudar en el proceso de respiración. Es una frase que utilizo a menudo. A menudo cito a Ellen White, pero en realidad no lo digo cuando estoy hablando a gente que no conoce a Ellen White, pero lo dice tan bonito y tan bien. Así que nuestros músculos abdominales fueron diseñados para ayudar en el proceso de respiración. ¿Cómo podemos acceder a los músculos abdominales para facilitar el proceso de respiración? La espalda debe estar recta. Y entonces volvemos al abdomen y entonces volvemos a lo que hablamos sobre lo de ayer, fortalecer tus abdominales, fortalecer tus músculos abdominales. Así que tus ejercicios de tronco son de fortalecimiento del núcleo, porque no estaban seguros de lo que ayer quería decir con núcleo. El núcleo es básicamente, tienes tu corazón de manzana y luego tienes nuestro corazón, que está justo aquí. Nuestros músculos centrales son muy importantes. Un masajista me dijo, puedo saber la fuerza de todo el cuerpo por la fuerza del núcleo. Y cuando levantas pesas, mantienes la espalda recta. Doblas las piernas porque vas para levantar con los muslos y involucras al núcleo. Así que si no puedo ver a un joven por ahí que me ayuda a levantar mi bolsa, creo que voy a tener que involucrar el núcleo. Engancho el núcleo y llevo todo el peso allí. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios hizo esta la masa muscular más grande del cuerpo? ¿Por qué hizo que fuera el hueso más largo del cuerpo? Es para que levantemos con los muslos. A muchos que les duele la espalda por encorvarse, así que manténla recta. Cuando estaba en el Bronx había un jamaicano, tenía como 70 años y estaba escardando y te preguntas, pues ¿dónde hay maleza en el Bronx? Bueno, había un pequeño hueco entre el cemento y el poste del telégrafo y le observé y tenía la espalda perfectamente recta, doblada hacia abajo. Sin doblarla tanto hacia atrás, esa es la manera correcta. Soy capaz de hacer mucho más de lo que podía. ¿Por qué? Porque cada día hago un poquito más. Mantén la espalda perfectamente recta y luego cuando estuve en Kenia, África, había una señora bastante amplia y sus escobas son solo así de largas, son como pajizos y estaba barriendo y ella estaba pariendo así y su espalda estaba perfectamente recta. Así que la práctica ayuda a tener la espalda perfectamente recta y un núcleo fuerte. Así que asegúrate de hacer algo todos los días para fortalecer esos músculos centrales. Y cuando fortaleces los músculos centrales, pondrá la columna vertebral más erguida. ¿Recuerdan la cita del régimen alimenticio? Creo que es la página 29 donde Elena de White explica o escribe los elementos de un cuerpo sano. La columna vertebral erguida. La columna vertebral erguida. Un día estaba en unos semáforos y todos esos escolares parecían de 13, 14 caminando y algunos de ellos caminaban así, charlando con sus amigos. Entonces vi a un tipo muy delgado, era muy moreno, con el pelo blanco, loco, estaba dando saltitos. Así que la columna erguida, el paso firme y elástico, era obviamente un surfista, pues fue una ciudad costera, pero la diferencia entre ese joven musculoso y bronceado que estaba brincando con esta espalda recta y al mismo tiempo tantos jóvenes simplemente caminando así. Si vas a un hospital psiquiátrico, lo ves así, lo ves lo mismo. Entonces la forma recta, el paso elástico firme, todo para garantizar que está utilizando los músculos abdominales para ayudar en el proceso de respiración. Los músculos de la columna vertebral están conectados a la cadera, a la costilla, de vuelta a la cadera y costilla y de vuelta a la columna vertebral. Así que el fortalecimiento del núcleo tira automáticamente la columna vertebral en su lugar. No pensaron que estaríamos hablando de eso cuando hablamos de oxígeno, porque eso asegura que estás usando los músculos abdominales en el proceso de respiración.
Así que ten mucho cuidado de no llevar pantalones ajustados, faldas ajustadas o cinturones apretados, porque eso también inhibe tus músculos abdominales en el proceso de respiración. ¿Conoce a Andrea Bocelli? Es un cantante de ópera italiano ciego con una voz increíble. Nunca lo he visto, pero un día vi un DVD de un concierto suyo y así es como está parado. Está así todo el tiempo. No se mueve mucho, supongo por ser ciego, pero estaba sosteniendo una nota y cuando crees que no puede más, subirá una nota más alta y irá más largo. Ahora, eso sí es entrenamiento, pero ha usado eso. Lo mismo cuando hablan. ¿Recuerdan cuando den conferencias? Si hablas así, hablo desde mi garganta y mi pecho y no es fácil escucharme, ¿verdad? Pero si hablo desde aquí abajo, si hablo desde mis músculos abdominales, puedo hablar todo el día sin esfuerzo. Y los presentadores de noticias, especialmente las mujeres, los hombres tienen la voz baja por naturaleza, pero escucha a las periodistas y hablará bajo. Hablará desde aquí. Así que ten muy en cuenta los músculos abdominales para la salud de tu columna vertebral, para tu respiración abdominal. Y también recuerdan que eso hará que llegue más oxígeno a sus pulmones. Así que cuando alguien tiene el síndrome de fatiga crónica, no solo tenemos que evaluar el aire que respiran, el hogar en que viven, sino también animales en el hogar, especialmente en el dormitorio, especialmente en sofás de tela y la moqueta. He tenido algunas personas con síndrome de fatiga crónica debido a tantos animales en el hogar y una señora con animales en el dormitorio. Y yo dije, ¿podemos empezar por sacar a los animales del dormitorio? Y tal vez solo en las zonas donde hay suelo de madera o baldosas, ya que no dan aire puro y suelen ser perros o gatos y son animales carnívoros, por lo que el aliento que están dando no es un buen aliento en absoluto. Ahora tengo dos amigos que tienen perros vegetarianos. Solo le han dado verduras y mezclan harina, agua y un poco de aceite para hacer largas salchichas y ponerlo en el horno durante 2 horas. Y esos son sus huesos. Y ellos pueden entrar a la cama. ¿Significa eso que si tenemos perros y gatos vegetarianos podemos tenerlos en casa? No, eso todavía no es, pues, la caída del pelo, cosas saliendo por la boca. Eso es lo que están analizando, es el aire que la gente está respirando. Muy a menudo tenemos que revisar la casa. Tenemos una serie en nuestro centro que se llama ¿Te está matando tu casa? Y creo que hay unos 5 DVD. Y SBS Television es una de las cadenas de televisión de Australia. Lo hicieron como una serie hace varios años y se lo enseñamos a nuestros invitados y wow, eso es el gran abre puertas, lo que pasa en tu casa, el estado de tu alfombra. Una familia tenían gemelos y a uno de los gemelos lo hospitalizaban 3 veces por semana con asma grave. Así que llevaron al equipo a ver la casa y levantaron la alfombra. Y habían 2 camas. Un gemelo estaba allí, el otro ahí. Al niño que estaba enfermo le levantaron la alfombra y había mojo negro debajo de la alfombra. Así por la alfombra no se ve. Y como hacía frío, tenían la ventana cerrada. Entonces, ¿qué causó su asma? En la inhalación de mojo. Así que hay muchas áreas que hay de analizar porque este es el elemento más vital y necesario para la vida y la falta de aire puro, ya sea el aire que están respirando, ya sea que la mala postura o si es que se hace ejercicio, porque el ejercicio es la forma más potente de oxigenar al cuerpo. ¿Recuerdan que les di esa información el otro día?
que es una información excelente cuando se da una conferencia sobre eso. Ahora mismo estamos respirando 500 mililitros y exhalando 500 mililitros. Cuando llegas a la cima de la colina y estás respirando muy profundamente, estás respirando 3.600 mililitros de aire y estás exhalando 3.600 mililitros de residuos. Así que es un dato muy importante que demuestra la importancia de ejercicio diario y ayudar a las personas con síndrome de fatiga crónica. Empieza poco a poco, entrenando al cuerpo hasta ese objetivo. Hay otra área, ahí vamos a cubrir eso con un poco más de detalle cuando vamos en nuestro viaje a través del intestino, y eso es una mala digestión. Así que en particular, cuando hablo de mala digestión me refiero al estómago. Y como verán, a medida que avanzamos en el viaje a través del intestino, tienes un montón de cosas sucediendo en tu colon. Tiene unos 8 metros de largo, así que pasan muchas cosas. Así que cuando el estómago no funciona bien, y el estómago es donde se descomponen principalmente nuestras proteínas, y una de las razones por qué el estómago no está funcionando bien, así que aquí es donde investiga. Podría ser que la persona está comiendo todo el día, puede ser que la bebida de la persona es con sus comidas, puede ser que la persona desayune como un indigente, almorzar como un pobre. Así que investigas todas esas cosas y el estrés. Estrés en la mesa, estrés cuando están comiendo. Cuando las personas comen algo y salir corriendo por la puerta, eso interfiere con la digestión. Cuando estamos estresados, el cerebro envía un mensaje al estómago y el estómago deja de producir ácido clorhídrico. ¿Te has dado a veces cuenta de que cuando recibes mientras que comes noticias malas, realmente no puedes terminar tu comida? Así que todo eso afecta a la sangre. Y afectar a la sangre significa que la absorción de oxígeno no va a ser tan eficaz. Solía hacer un análisis de sangre en vivo y a veces veía esto, y la sangre debía ser así. Ahora, cuando eso pasa por los pulmones, ¿cuánto oxígeno va a recoger? Y cuando pasa eso por los pulmones, ¿cuánto oxígeno va a recoger eso? Puedes ver la superficie que ha sido perdida y la deshidratación puede causarlo, pero también una mala digestión. Y la forma en que una mala digestión puede causarlo es que le faltan los nutrientes esenciales o los nutrientes que debería entrar en tu sangre, pero también estás recibiendo sustancias que van en tu sangre que tienen un efecto que puede causar eso. Así que si alguna vez viera eso en la sangre, le diría al invitado: lo siento mucho, pero no se puede ver en su sangre en ese momento mucho. Aquí yo siempre investigaría porque es muy fácil ensuciar un portaobjetos. Así que si vi eso en el primero, tomaría otro y luego tomaría otro. Y si 5 portaobjetos con sangre sigue siendo muy parecido a eso, entonces le digo a la señora, y eso ocurrió a las 9 de la mañana, dije: ¿has bebido agua hoy? Ella dijo que no. Dije: ¿qué has comido hoy? Ella dijo: un banano y una taza de té. Así que una taza de té contiene tanino y cafeína. Y si entra azúcar, son 3 agentes deshidratantes. Y cuando nos despertamos por la mañana es el momento de mayor deshidratación que tendrá nuestro cuerpo en todo el día. No sé cómo es en Suecia, pero en Australia la gente suele despertarse y lo primero que toman es una taza de café o de té. Pero eso deshidrata aún más, y como verán, cuando hable del agua, la deshidratación puede manifestarse de tantas maneras diferentes en tantas personas diferentes. ¿Y qué pasa con un banano? ¿No tiene humedad? Bueno, sí, pero tu estómago necesita agua para producir enzimas digestivas para descomponer ese banano. Así que estaba deshidratada cuando se despertó y su taza de té y el banano, y me lo contó encantada porque pensaba que era un buen desayuno, al menos no era un Coca-Cola o un chocolate. ¿Entienden?
Y recuerdan, nunca juzgues. Así que cuando me lo dijo, me limité a decir algo. Oh, No puedo decir bien porque no estaba realmente bien. No se puede decir que es terrible porque yo no soy el juez y perderás la gente. Así que solo dije, ah, ¿lo sabías? I said, did you know? Y entonces le expliqué lo que les acabo de explicar a ustedes. Ella dijo, ¿en serio? Dije que sí. Dije que lo primero que todos deberíamos hacer cuando nos despertamos, lo primero es tomar agua. Is water. Pero la mejor manera de introducirlo es poco a poco. Esto es lo que hago. Tomo medio vaso de agua y un poco de sal celta. Celtic salt. Voy al baño. Toma otro medio vaso de agua. Oro. Toma otro medio de vaso de agua. Cuando llegué a mi segundo vaso, tomo un poco más de sal. Vestirme. Tomar otro medio vaso de agua. Hacer mi lectura de la Biblia, así que normalmente puedo tomar 3 vasos de agua antes de salir a dar mi paseo matutino y al volver otro vaso. And then when I get back, another glass. Normalmente me levanto a las 5, camino a las 6, como a las 7, así que puedo llegar fácilmente a mucha agua. Y no quiero levantarme por la noche, así que tomo la mayor parte del agua antes del desayuno y antes de la comida y luego quizá un par de copas por la tarde. Planifícalo. Si esperas a estar deshidratado, tu cuerpo estará en crisis, tienes que hacerlo. You've just got to do it. Solo tienes que hacerlo. Y entonces vi a esa señora unos días después. Ella dijo, estoy bebiendo mi agua. Ella dijo, todo lo que puedo ver en mi mente ahora es mi sangre grumosa. Pero ustedes pueden contar esa historia, pueden incluso decir, Bárbara contó la historia, así que les puede mostrar eso, You can certainly do that because porque dice mucho, porque pueden verlo por sí mismos. Vaya, hemos perdido toda esa superficie. Así que una persona puede sufrir síndrome de fatiga porque están deshidratados. Y tuvimos un patólogo a hacer nuestro programa y dijo, hemos hecho estudios sobre el café. Dijo, necesitas 5 vasos de agua para compensar los agentes deshidratantes de una taza de café. Ese dato por sí solo indica que la mayoría de las personas hoy están deshidratadas. Y es posible que hayan oído del libro Los muchos clamores de su cuerpo por el agua del Dr. Batman G. Leach. El otro título de su libro es No está enfermo, tiene sed. El otro título, No trates la sed con medicamentos. Un libro fascinante, un buen libro para que lean los misioneros médicos. Realmente ampliará su presentación sobre el agua, profundiza mucho y vamos a hablar sobre algunos de los temas de él cuando miramos el agua. ¿Sí? ¿Cómo se llama el libro? Los muchos clamores de su cuerpo por el agua. Por eso, uno de los muchos gritos del cuerpo pidiendo agua puede ser el síndrome de fatiga crónica. Los muchos clamores de su cuerpo por el agua. So you think it's your body's or it could be yours? Yeah. Try yours. Your your body's many cries for water. Could be that. El síndrome de fatiga crónica es un esfuerzo de la naturaleza por liberar el sistema de las condiciones que surgen de una violación de las leyes de la salud. Pero como les he mostrado hoy, pueden ir a lo grande, mostrando la importancia del aire puro. ¿Dónde va a atacar el diablo? Al aire puro. ¿Cómo lo hará? ¿Hará que todos usen máscaras? ¿Por qué? ¿Qué respira la gente cuando se pone las mascarillas? Los desechos de su cuerpo. Leí un informe de un cirujano pulmonar y dijo, creemos que vamos a tener mucho de problemas pulmonares pronto porque la gente no respira aire puro. ¿Sí? ¿El síndrome también llegará a todos? Así es, absolutamente. Habrá mucha más gente. De hecho, la gente con el uso de máscaras, al fin y al cabo, no tienen capacidad de hacer nada.
¿No es interesante? ¿Dónde ha atacado el diablo? Aire puro. ¿No se entiende? Bueno, mi esposo ya no quiere que diga eso mientras que estoy grabada, porque ciertamente fui atacado severamente porque esa señora de Irlanda con cual hablé libremente le conté lo de mi máscara. Eso está lleno de agujeros, tiene estrellitas encima, así que en realidad no se puede ver que está lleno de agujeros. Pero dicen que tienen algunos productos químicos adentro y si se hacen los agujeros inhalamos los productos químicos. Solo sé que cuando la llevo puesta puedo respirar libremente. No inhibe. En Australia en el avión dice sin máscara no hay vuelo. Así que tienes que llevar una. Pero puede que tengas otra opción. Máscaras textiles. O sea, máscaras de textil. Sí, pero incluso entonces tienen que tener agujeros. ¿Alguna vez te han puesto una mascarilla de tela? ¿Todavía respiras tus propios residuos? Sí, tuve que trabajar con máscara y me cansé mucho. He dicho que no trabajo con eso. Una amiga tuvo que volar a Estados Unidos y tenía algo de paja. No sé lo que es. Paja en la nariz. Oh, straws coming out under the Vamos a hacer un descanso ahora y cuando volvamos vamos a visitar el Dr. Sunshine.